todos. Una persona a quien le tiene aprecio, al enterarse de que iba a presentar el tema de la jornada académica, me dijo estas palabras sintomáticas: no te metas en líos, sea escéptico, rutinario, anodino, profesional. La verdad es que no creo que pueda combinar tantos adjetivos en mi exposición. Empezamos esta jornada académica que tiene como objetivo conmemorar al patrón de las universidades, de los estudiantes y en particular de esta Facultad de Teología y de Filosofía. El tema escogido este año es la mujer en el mundo actual y en la Iglesia. Preparando esta presentación me preguntaba si Santo Tomás de Aquino estaría de acuerdo con este sujeto de disertación. Por lo que sé y he podido averiguar, diría que no. Al menos el Tomás de Aquino del siglo XIII, vamos, el que todos conocemos, pues por su pensamiento acerca de la mujer y su papel en el mundo y en la Iglesia era bastante limitado y muy dependiente del pensamiento precedente, especialmente los comentadores de los textos paulinos. Para Santo Tomás no era este un tema relevante y de hecho apenas le prestó atención. ¿Qué habría hecho Santo Tomás hoy, en estos albores del siglo XXI? Seguramente habría afrontado este tema con interés y quizás con especial empeño. En todo caso, me parece que la elección del tema no necesita una gran justificación. Su relevancia y oportunidad parecen fuera de duda, y la evolución de la sociedad y de la Iglesia misma, si se me permite, así lo atestigua. Ya al finalizar el Concilio Vaticano II, el día de su clausura, se hacía público un mensaje del concilio a las mujeres, en que se decía: ha llegado la hora en que la vocación de la mujer se cumple en plenitud, la hora en que la mujer adquiere en el mundo una influencia, un peso, un poder jamás alcanzado hasta ahora. Por eso, en este momento en que la humanidad conoce una mutación tan profunda, las mujeres, llenas del espíritu del Evangelio, pueden ayudar tanto a que la humanidad no decaiga. Fin de la cita. Dos ejemplos sacados de la historia antigua y reciente pueden servir para mostrar la trascendencia de la mujer en la sociedad y especialmente en la vida de la Iglesia. Rodney Stark, en su célebre libro La expansión del cristianismo, un estudio sociológico, atribuye a las mujeres cristianas de los primeros siglos un papel fundamental en la cristianización de las urbes romanas a través de su posición en la familia, especialmente en los hogares formados con maridos paganos. Hugh MacLeod, en su reciente obra La crisis religiosa de los 60, apoyándose en las entrevistas y testimonios de las protagonistas, tanto católicas como anglicanas de esa década, constataba cómo el abandono por parte de la mujer de su tradicional papel formativo dentro de la familia en materia religiosa había acelerado la secularización de la sociedad inglesa. Juan Pablo II ya advertía que la historia se escribe casi exclusivamente como una narración de las conquistas del hombre, cuando, de hecho, en su mayor parte, ha sido plasmada más a menudo por la acción decidida y perseverante de la mujer en busca del bien. Otro motivo para haber elegido este tema es una conciencia no buscada. Este año son los 25 años de la Conferencia Mundial de la Mujer de Pekín, el año 1995. Es una famosa conferencia que algunos recordarán, sobre todo por los careos que tuvo Joaquín Navarro Valls con Hillary Clinton, y también porque ahí participó por primera vez una mujer con un puesto relevante en la Comisión de la Santa Sede, que fue Mary Ann Glendon. Acabo esta presentación citando las palabras del Papa Francisco, en las que decía: las reivindicaciones de los legítimos derechos de las mujeres, a partir de la firme convicción de que varón y mujer tienen la misma dignidad, plantean a la Iglesia profundas preguntas que la desafían y que no se pueden eludir superficialmente. A continuación paso a presentar a la primera ponente, que es María José Olesti, abogada y profesora de Derecho Político y Derecho Comunitario, máster en Liderazgo Social por el Yale Business School, orientadora familiar en el Instituto de Estudios Familiares y miembro de la Federación Internacional para el Desarrollo de la Familia, con Estatuto Consultivo General en Naciones Unidas. Es sobre todo directora general de The Family Watch, que es un observatorio de la familia, un instituto internacional de estudios sobre la familia, y está casada y es madre de 5 hijos. Nos va a hablar ahora del talento femenino, retos y desafíos en el siglo XXI. Tiene la palabra.
Bueno, muchas gracias, don Santiago, muchas gracias a esta facultad. Es un privilegio compartir mesa con personas tan ilustres y con un público tan ilustre también, ¿no? Con lo cual creo que tendremos una sesión, vamos a aprender mucho todos. Como bien decía, yo dirijo un think tank, un observatorio de la familia, entonces permítanme que el comienzo de mi intervención dirija a situarles un poco qué es The Family Watch. Como decía, es un observatorio de la familia y trabajamos para conocer cuál es la realidad de las familias en España, cuáles son los problemas que tienen, qué necesidades tienen todos los días, cuáles son sus fortalezas. De esta forma conoceremos mejor cómo son las familias y así también les podremos ayudar con más eficacia, ¿no? Con el objetivo, por tanto, de conocer bien a las familias y desde una perspectiva multidisciplinar elaboramos estudios, informes y todo tipo de actividades, siempre apoyándonos en datos objetivos alejados, por tanto, de cualquier índole política o ideológica. Estoy segura que muchos de los que estamos aquí en la mañana de hoy entenderemos que la familia es elemento fundamental de la sociedad y el medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros. Pero también sabemos que la familia es mucho más que todo esto, ¿no? La familia es el principal agente de desarrollo social, económico, cultural y es también la principal red de solidaridad y la mejor prevención frente a la exclusión social. Precisamente en ese entorno cultural, social, político, familiar, la mujer ocupa un papel indispensable, fundamental en el desarrollo, en el equilibrio y en la sostenibilidad de una sociedad. En este 2020 que acabamos de comenzar, como bien decía don Santiago, se celebra el 25 aniversario de la Conferencia de Beijing, en donde se estableció cómo eliminar las barreras que impedían que las mujeres pudieran acceder en igualdad de condiciones en todas las áreas de la vida, ya fueran públicas o privadas. Fue la reunión más grande llevada a cabo por parte de quienes defienden la ideología o la igualdad de género. Fue adoptada por 189 gobiernos que se comprometieron además a tomar medidas estratégicas y audaces en 12 esferas de especial preocupación, como era la pobreza, la educación y la capacitación, la salud, la violencia y los conflictos armados, economía, toma de decisiones, medios de comunicación, medio ambiente. Bien, pues a pesar de que han pasado estos 25 años y se han producido, eso sí, muchos avances en algunos países, desde luego el cambio real ha sido muy lento para la mayoría de las mujeres y las niñas de una infinidad de países. Hoy en día no todos los países pueden decir que hayan alcanzado esa igualdad, ¿no?, en el género. Siguen existiendo múltiples obstáculos, que duda cabe. Siguen estando en muchos países las mujeres subvaloradas, continúan trabajando más, ganando menos, experimentan múltiples formas de violencia, muchas incluso en sus propios entornos de confianza, como es el hogar. Durante este pasado año 2019 se promovió una campaña desde ONU Mujeres para que se fijara la atención especialmente en la acción sobre algunas cuestiones que consideraban que era clave y que estaban relacionadas con el entorno de la mujer, como era la igualdad salarial, el reparto equitativo de los cuidados en el hogar y de las tareas domésticas, lo que se denomina el home care, el fin del acoso sexual y todas las formas de violencia contra las mujeres y su participación igualitaria también en la vida política, económica y en la toma de decisiones en todas las esferas. Por este motivo, en la Comisión de la Mujer, en el pasado marzo del 2019, Comisión de la Mujer, que como bien saben ustedes se celebra todos los años en el mes de marzo, en este pasado del 2019 se procedió a hacer una evaluación de cuáles eran los desafíos actuales por los cuales se había podido o no implementar correctamente esta conferencia de Beijing y el logro de esa igualdad de género. Por otro lado, otro de los temas era el empoderamiento también de la mujer y su contribución a esa plena realización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para la Agenda 2030. Objetivos que, como bien saben, dentro de esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible hay 6
que afectan de manera directa o que impactan de alguna manera en el entorno familiar y en el entorno de la mujer, como son la pobreza, la salud, la igualdad de género, el desempleo juvenil, el desempleo, etc. Bien, el reconocimiento, por tanto, que decían en esta comisión, decía el reconocimiento, por tanto, de esa igualdad entre hombres y mujeres, pues va a ayudar a crear, desde luego, sociedades más sostenibles y mucho más productivas, ¿no? Si nos retrotraemos a 1988, ya San Juan Pablo II escribe la Carta Apostólica Mulieris Dignitatem, que habla sobre la igualdad y la vocación de la mujer, donde se propone además la necesidad de que haya una complementariedad entre mujeres y hombres. Se publica además esta carta apostólica en un momento donde se había frenado ese feminismo radical, donde se destacaba especialmente un feminismo mucho más moderado, un feminismo social, un feminismo que se denominaba de mujeres profesionales, de mujeres de carrera. Por tanto, es muy interesante en ese momento, en ese contexto, leer cómo la mujer estaba llamada a construir la civilización del amor con la fuerza espiritual y moral. Hoy más que nunca, ¿no?, tiene especial relevancia esta carta apostólica, por cuanto sigue estando muy cuestionada entonces y hoy esa vocación femenina. Pues precisamente con motivo de esa conferencia de Pekín, San Juan Pablo II le escribe a la secretaria general de esa conferencia y, entre otras cosas, le dice que el éxito de la conferencia va a depender de si se ofrece una visión verdadera de la dignidad y de las aspiraciones de la mujer, en una visión capaz también de inspirar y de apoyar respuestas que sean objetivas y realistas a los sufrimientos, a las luchas y a las frustraciones que siguen formando parte de la vida de numerosísimas mujeres. Por tanto, es muy importante lo que se describe en esta carta, especialmente en una sociedad en la de entonces que no ha cambiado especialmente con respecto a 25 años después, ¿no?, donde esa dignidad se relaciona mucho con los cargos, con las funciones, con los logros, con las ganancias, en definitiva, con el éxito. ¿Podemos hablar entonces hoy de un mundo, de un universo de lo femenino? La respuesta parece obvia, ¿no? Sí. A lo largo de nuestra historia hemos ido comprobando que este universo de la mujer, el movimiento feminista ha cambiado profundamente, ¿no?, nuestra convivencia, tanto en las relaciones personales, en las relaciones laborales, en la familia, en el léxico. Este movimiento, que empezó, según muchos historiadores, ya en los tiempos de la Revolución Francesa, hacia finales del siglo XVIII, y en el que quizá hay que destacar dos etapas. No me voy a centrar mucho porque probablemente de esto sabe mucho más la profesora Ana Vega. Dos etapas claramente identificadas en este movimiento, que es, por un lado, los movimientos en favor de los derechos de la mujer, un momento en el cual las mujeres reclaman esos derechos a estudiar, a votar, a poder participar de la vida pública, donde hubo muchos logros, muchas recaídas también, pero finalmente a principios del siglo XX lo consiguen y fueron admitidas ya de una forma oficial en la enseñanza superior, en las universidades, alcanzando también la igualdad en el ámbito de la política. Y otro momento, que es el del feminismo radical. Y es ya en el siglo XX que una parte de todas estas feministas que habían logrado estos logros ya no aspiran solamente a que haya una equiparación de los derechos jurídicos y sociales entre varón y mujer, sino que más bien ya dan un salto de calidad y exigen la eliminación del tradicional reparto de papeles entre varón y mujer, lo que hoy han escuchado muchas veces del patriarcado, ¿no? Ese padre poseedor de poder en el conjunto de una familia, en la jerarquía familiar, y donde se subordinan las mujeres al poder de los hombres, ¿no? Y junto con esta eliminación de esa tradicional reparto o roles entre varón y mujer, también exigían rechazar todo lo que fuera relacionado con el matrimonio, la maternidad, en definitiva, el entorno familiar. Simone de Beauvoir, que es una de las máximas exponentes de este movimiento, previene contra lo que ella denominaba la trampa de la maternidad.
Es decir, argumentaba que esta maternidad siempre iba a ser utilizada de forma egoísta por los varones para privar a sus esposas de la independencia. Por tanto, una mujer moderna, argumentaba ella, necesitaba liberarse de las ataduras de su naturaleza y también de las funciones maternales. Este feminismo radical, desde luego, ha jugado y sigue jugando hoy día un papel decisivo, ¿no?, por el impacto negativo que tiene en el entorno de la mujer, en el entorno familiar, en el entorno de la relación de pareja, de matrimonio, etc. Y en consecuencia también, como estamos viendo, en la sociedad en su conjunto. Sin embargo, existen también otros movimientos que han intentado contrarrestar, ¿no?, este feminismo radical, y de esta forma se crean, por ejemplo, entre otros, ¿no?, un nuevo feminismo que surge en Francia, abanderado por las Antígones, y que es un grupo de mujeres que simplemente lo que dicen es estar creadas para el amor, no quieren odio ni resentimiento, es un grupo que no es confesional ni ideológico y que le recuerdan al mundo simplemente que son mujeres. Por tanto, hijas de un padre y de una madre, esposas de un varón, madre de hijos, que reivindican simplemente su ser mujer, oponiéndose a una ideología que ellas consideran minoritaria y muy manipuladora del género femenino. Bien, pues dicho todo esto, algo que siempre está sobre la mesa es lo femenino y lo feminista son términos que se contraponen. Debemos, por tanto, las mujeres tener que escoger, que es algo que se nos está insistiendo hoy día también, a escoger entre lo femenino y lo feminista. Pues, en primer lugar, habría que descubrir o intentar entender qué es lo que entendemos por uno y otro, ¿no? Ser femenina, quizá entendemos las mujeres, significa disfrutar del hecho de ser mujer, entendiendo que somos iguales y a la vez distintas y complementarias a los varones. Mientras que feminista sería luchar por ser mejor mujer y conseguir que a través de esa igualdad en los derechos entre varones y mujeres poder tener las mismas oportunidades para influir en la sociedad en la que viven. Por tanto, la pregunta sigue en el aire, ¿no? ¿Hay que escoger entre ser femenina y feminista? Pienso que entendiendo estas dos definiciones así, no. Hoy todavía sigue un gran número elevado de mujeres, pese a todos los intentos, que entienden que igualdad y dignidad no significan ser idénticas al hombre, puesto que esto además conduciría a un empobrecimiento de la propia mujer y de toda la sociedad, ya que perderíamos la riqueza única de los valores que son propios de la feminidad. Para entender entonces este talento femenino, deberíamos de contemplar esas diferencias que hemos ido viendo que desde luego existen entre mujeres y hombres. Hay que partir de la base que cuando hablamos del talento femenino es porque sin duda existe un talento masculino, qué duda cabe. Junto a esto, a ninguno de los que estamos aquí se nos escapa que la naturaleza masculina y femenina se expresan de manera diferente. El varón y la mujer se implementan, se complementan en su correspondiente y específica naturaleza corporal, psíquica y espiritual. Y ambos poseen valiosas cualidades que les son propias en su propia naturaleza, ¿no? Tenemos que distinguir entonces entre mujer y los valores que le son propios a la mujer y varón y los valores que le son propios al hombre. Y todos ellos, unos y otros, son valores humanos. Cada uno tiene su propia manera irrepetible de ser varón y de ser mujer. En consecuencia, es una tarea importante la de descubrir esa propia individualidad con sus posibilidades, sus límites, sus fortalezas y sus debilidades. El cerebro del hombre y el de la mujer son diferentes y ahí reside también su riqueza. Y las mujeres, por tanto, y los hombres procesamos las emociones y los pensamientos de manera diferente. Las mujeres estamos muy ligadas a la empatía emocional, por tanto, nos impide a veces tener una perspectiva en cuanto a los sentimientos, mientras que los varones tienen una empatía cognitiva, lo que sí que les permite no contagiarse tanto de las emociones y tener distancia suficiente para resolver los problemas. Estas diferencias, además, se perciben de una manera clara en el entorno social, en el entorno familiar, en el entorno profesional, ¿no? Por tanto, diferencias en el manejo de las emociones, diferencia en el manejo de los pensamientos. La comunicación en la mujer es básicamente no verbal. Ahí está la clave de todo, ¿no?
cerca de un 40% de nuestro mensaje corresponde a los gestos. Ahí está lo que muchas veces desconcentra y no entienden bien los varones. Y sobre todo nos comunicamos también mucho con nuestro propio cuerpo, ¿no? Con lo cual en ese mensaje no verbal, pues lógicamente hay mucho de gestos y hay mucho de tener que discriminar, ¿no? Qué es lo que intentamos comunicar, ¿no? La mujer parece tener mucha más capacidad también para escuchar y ponerse en el lugar del otro, por esa empatía emocional que hablábamos. La comunicación de la mujer es realmente indirecta, por cuanto que somos mucho más sutiles a la hora de comunicarlos, mientras que la comunicación de los varones es mucho más directa, sin filtros, y ahí a veces también se dan esos roces. Un sí de una mujer no necesariamente significa estoy de acuerdo, esto es importante. La mayoría de las veces significa no estoy de acuerdo, simplemente significa estoy escuchando. Por tanto, es muy importante para el varón que cuando dice sí, lo que significa es estoy de acuerdo. Sin embargo, la mujer lo que le está diciendo es te estoy escuchando. Continúa. Las mujeres suelen expresar además lo que piensan, mientras que los hombres pueden permanecer mucho rato callados, mucho, pero manteniendo un diálogo interior con ellos mismos, ¿no? Por tanto, eso también es otro de los roces a la hora de comunicación, porque no entienden esa manera a veces ¿no? que tenemos nosotras de hablar continuamente. En cuanto a la temática de las conversaciones, las mujeres hablan mucho más de sentimientos y de personas, entrando a veces en el detalle, excesivo detalle quizá para los varones, en el contenido del mensaje, mientras que los hombres hacen, el mensaje habla más de actividades y de objetos, no entran tanto en el sentimiento, ¿no? Y lo principal es que para las mujeres es muy placentero hablar de cualquier tema, sin necesidad de llegar a un propósito concreto. Hablar simplemente por mantener una relación, ¿no? Mientras que los hombres cuando hablan es para un fin concreto, por tanto a veces no entienden por qué no llegas al final, ¿no? de la conversación o qué era lo que querías contar. Simplemente era mantener un diálogo contigo, no había un objeto concreto, ¿no? Esto es importante también, ¿no? Siempre cuando les doy cursos a veces a la gente más joven, solteros, les recuerdo que además de todo esto nosotras tenemos el bien de bien y el bien de mal, que es fundamental conocerlo. Que cuando a veces decimos ¿qué tal estás? Bien, hay que el matiz de cuál de los dos bienes he dicho, porque si es ese bien de mal, es un bien como hacia adentro, es un bien, no estoy nada bien, ¿no? Eso es importante, esos matices, ¿no? Bien, por lo que hablábamos de esa comunicación gestual, ¿no? De gestos. Una vez conocidas estas diferencias, que es importante, y los matices, sí que habría que entender como estrategia que los hombres habrán de aprender a escuchar sin dar soluciones, que esto les gusta mucho, y las mujeres tendremos que aprender a escuchar sin dar consejos, que nos vuelve locas, ¿no? Nos encanta. Bien, finalmente casi todo el mundo coincide o está de acuerdo en que es más fácil adivinar las intenciones de una mujer que las de un hombre. Y ya decía Lord Byron que es más fácil morir por una mujer que vivir con ella. Bien, pues con este escenario, ¿cuáles van a ser entonces los principales retos y los desafíos con los que se encuentran las mujeres de hoy, las mujeres del siglo XXI? Pues en primer lugar, un mercado laboral que hoy todavía sigue diseñado para los varones, unido también a todo lo relacionado con esa conciliación y el difícil equilibrio, ese equilibrio inestable a la hora de poder integrar vida personal, familiar y profesional. Unido todo esto también a unos horarios poco racionales y muy poco flexibles, donde la falta de tiempo se convierte hoy en una pobreza intangible. Esa falta de tiempo que las personas pueden dedicarse a ellas mismas, a sus relaciones personales, a su hogar, empobrecen necesariamente las relaciones interpersonales y empobrecen la sociedad también. Un 75% de las mujeres en España se sienten culpables por no pasar más tiempo con sus hijos, ¿no? Así como esto lo recoge el último estudio europeo elaborado por CITIL, Plataforma Internacional. Unido a esto, en el mercado laboral está la brecha salarial. Hoy en España una mujer cobra casi un 13% menos
que un hombre desempeñando actividades similares, y este gap se incrementa cuando la mujer decide ser madre. Por este motivo, desde The Family Watch impulsamos una proposición no de ley en el Gobierno de la Comunidad de Madrid para elevarlo también a nivel nacional y poder eliminar el bullying materno que hoy por hoy se sigue dando en muchas empresas. Y unido a esta brecha salarial está este denominado techo de cristal, que se refiere precisamente a esas barreras invisibles que se encuentran las mujeres a la hora de abrirse paso en sus carreras profesionales y poder ir progresando en puestos de mayor responsabilidad. Aquí también habría que, hago un inciso, impulsar mucho todas las mujeres STEM, ¿no? Todas estas carreras tecnológicas en las que hoy sigue habiendo una brecha enorme, ¿no?, entre hombres y mujeres. Tuve la oportunidad el pasado mayo de asistir a la beatificación de Guadalupe Ortiz de Landázuri y asistía con la directora de familia del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Y recuerdo que cuando estábamos en la ceremonia le dije: directora, asistimos a la beatificación de una mujer STEM. Y entonces me dijo: eso es lo que más me gusta, es que se haya elevado a los altares a una mujer que pertenezca al mundo de la tecnología. Porque evidentemente hoy hay una gran diferencia en el número de hombres y de mujeres en este tipo de carreras tecnológicas, ¿no? Creo que incluso en la UNESCO solo el 28%, ¿no?, de los investigadores a nivel mundial son mujeres. Otro gran reto, pues la necesidad de una verdadera corresponsabilidad, que es primordial para lograr el establecimiento de un auténtico equilibrio entre familia y trabajo. En este sentido, desde The Family Watch hemos trabajado muchos años en apoyar políticas de responsabilidad parental compartida, en las que los hombres puedan adquirir ese reconocimiento por parte de la sociedad y del mundo laboral y puedan asumir las responsabilidades que les corresponde como padres en la crianza y educación de los hijos. Beneficios que tienen absolutos no solo para los hijos, sino para las propias mujeres y para la sociedad en su conjunto, ¿no? Suelo insistir especialmente cuando trabajo con mujeres de corte más feminista o de ideología más de izquierdas, cuando me argumentan que hay que eliminar de la ecuación al varón. Y yo les insisto en el efecto liberador que tiene para cualquier mujer el que los varones se impliquen en la crianza, en la educación de los hijos y en las tareas del hogar. Digo, lo más progresista es incluir al varón en la ecuación. Bien, pues en el último informe que llevamos a cabo en The Family Watch sobre la importancia de la figura paterna y las consecuencias en la educación de los hijos, precisamente arroja unas conclusiones de este informe que impactan directamente sobre las mujeres. En primer lugar, muy importante que las mujeres madres, también la sociedad, pero ellas mismas faciliten al padre el rol que les corresponde en la crianza y en la educación de los hijos, que la implicación del padre en el hogar favorece la incorporación y la permanencia de las mujeres en el mundo profesional y mejora, por tanto, esa conciliación y la integración en la vida personal, familiar y profesional. Y otra conclusión es que esta incorporación o esta figura paterna en el hogar permite a las mujeres sentirse también acompañadas, apoyadas y las libera de ese sentimiento de soledad y muchas veces el sentimiento de culpa que suelen tener las mujeres trabajadoras. Bien, otro grande desafío junto a la corresponsabilidad y a la conciliación, como no podría ser de otra forma, es la maternidad y el actual bajo índice de la tasa de fecundidad. Los últimos datos del INE, publicados en noviembre de 2019, arrojan el dato de que la cifra de nacimientos en nuestro país es la más baja de los últimos 20 años. Son diversos los factores estructurales que confluyen en esta tormenta demográfica. Por un lado, la reducción del número de mujeres en edad de tener hijos, el acceso cada vez más tarde a la maternidad, la falta de ayudas en cuanto a la crianza, secuelas también persistentes de las crisis económicas, la precariedad laboral, la caída de los salarios, el elevado coste de la vivienda y de los alquileres que impiden que los jóvenes puedan emanciparse y formar un hogar,
Sin embargo, otras voces se alzan diciendo que España ha pasado por otras épocas, como es por ejemplo la de la posguerra, y que sin embargo nacían más niños y la situación económica era peor. Bien, pues uno y otros datos, realmente lo que es importante es que la realidad es muy tozuda y lo que nos deja ver hoy es que las mujeres no tienen los hijos que querrían tener, porque sigue habiendo no una clara valoración social y profesional de la maternidad, junto también, como hablábamos antes, de un mercado laboral que todavía hoy está diseñado para los varones. La maternidad, por tanto, sigue siendo el factor principal de discriminación social y laboral para las mujeres. Las dificultades para conciliar y la brecha salarial ensanchan además ese abismo cuando se tiene el primer hijo. En España, querer ser madre se ha convertido en una auténtica carrera de obstáculos para muchas mujeres trabajadoras. Si queremos, por tanto, mejorar esa tasa de natalidad, necesitaremos reconocer el valor que tiene la maternidad desde los diferentes ámbitos, desde el ámbito personal, económico, social, político. Que las mujeres no tengan que verse obligadas a escoger entre ser madres y tener un puesto de responsabilidad, sino que la que quiera ser madre pueda escogerlo libremente sin sufrir, como sufren hoy muchas veces, una discriminación múltiple por ser mujer, por ser trabajadora, por querer ser madre. Junto a esto hay otro factor que explica también esa baja tasa de natalidad y es el miedo a esa generación que tiene ahora, esta generación millennial, al compromiso que supone también criar un hijo en pleno siglo XXI. Y es lo que se denomina hoy maternofobia. En estos tiempos, además, que se ha puesto de moda, oímos hablar el término madre desde diferentes ángulos. Oímos hablar a las malas madres, a las madres arrepentidas, a las que intentan ser supermadres y sufren por no llegar a serlo, las que no consiguen conciliar y, desde luego, las que ya venían durante un tiempo amenazando con que no querían participar en esa aventura de la maternidad y son las que promueven el movimiento NOMO, Not Mother, y hoy se incluyen ya un 25% de mujeres en las que ser madres no es su prioridad. Bien, yo pienso que hoy me parece crucial difundir un mensaje distinto que sirva para contrarrestar esta corriente, que no se vea a la maternidad como algo opresivo para las mujeres y en donde hoy por hoy ese compromiso hacia su familia, hacia sus hijos, sí lo ven que les impide alcanzar con plenitud lo personal y lo profesional. Junto con estos datos, en el último barómetro de la familia de Family Watch que presentamos en enero pasado, hemos encontrado también algo que nos ha preocupado y es una escala de valores que se ha invertido y así vemos que las prioridades para los próximos 5 años para los menores de 45 años, que es esa franja donde pueden ser padres, vemos que en la encuesta aparece que por orden de prioridades está prosperar profesionalmente, viajar, conocer otras culturas, ampliar estudios y formarse y, en último lugar, formar una familia. Son cambios, desde luego, conscientes en los hábitos y en las expectativas individuales que, desde luego, provocan una disminución, ¿no?, de la natalidad. Junto a esto, en la propia encuesta también aparecen por orden de importancia qué serían lo que necesitarían esta misma franja de menores de 45 años si se plantearan tener hijos. Y aparece en primer lugar el apoyo de la pareja, casi un 90 y tantos % de los encuestados, la estabilidad laboral, la conciliación y el apoyo de las administraciones. Por tanto, en definitiva, lo que nos están diciendo es que necesitan seguridad. Seguridad en lo personal, seguridad en lo económico y laboral, seguridad en el tiempo y seguridad en las ayudas. Otro aspecto importante que quiero destacar y que también hemos obtenido de este barómetro es una preocupación que ya está en la sociedad de una constante sobreexposición en las redes de los menores, especialmente las niñas, difundiendo una imagen hipersexualizada de ellas que, lejos de empoderarlas, las empobrece y las perjudica. Por ello es muy importante concienciar hoy a la sociedad, también a los padres, a las madres que muchas veces son las artífices de esta sobreexposición,
del impacto negativo que tiene esto, especialmente en los comportamientos y en las relaciones personales y sociales, donde hoy se está percibiendo con este tipo de actitudes a la mujer como objeto, a la mujer cosificada, no solo en los menores de hoy, sino también en lo que serán los adultos de mañana. Bueno, concluyendo, debemos potenciar, por tanto, y poner en valor el papel de la mujer desde todas las perspectivas, desde todas las áreas de desarrollo, como mujer hija, mujer hermana, mujer esposa, mujer madre, mujer trabajadora. Mujer que es capaz, en definitiva, de poder participar en los diferentes ámbitos de la sociedad, allí donde esté, en la vida social, económica, cultural, artística, política, poniendo siempre esa impronta, esa especial aportación a la hora de poder elaborar una cultura y una sociedad que sea capaz de conciliar la razón y el sentimiento. La mujer, por supuesto, también el varón necesitan de esas relaciones interpersonales y el hogar es el mejor lugar para ello. Por eso la familia es ese marco idóneo, ¿no?, de socialización de la persona. Y en ese sentido necesitamos reconocer y apoyar esa necesaria presencia de la mujer, de la madre de familia, que tenga tiempo para dedicarle a su familia, puesto que es imprescindible para la estabilidad y el crecimiento de esa unidad básica de la sociedad. Las mujeres que son madres tienen además un rol decisivo en las familias, pero también en toda la sociedad, puesto que son una fuente importante de cohesión social y de integración. Las madres son capaces de desarrollar y de potenciar esa verdadera red social que es la familia, y esto redunda en positivo en toda la sociedad. Por tanto, nuestra sociedad necesita de la visión de la mujer, de sus capacidades innatas para humanizarla, de su manera de dirigir equipos, de su liderazgo colaborativo, de su atención a lo concreto y de su propia intuición. En este punto la educación juega un papel fundamental desde las familias, desde los colegios, desde las universidades, y es necesario que se transmitan valores en igualdad, en lealtad, compromiso, generosidad, respeto. Que no nos preocupemos tanto por demostrar que somos capaces de hacer lo mismo que los hombres, olvidándonos de todo aquello que nos hace a nosotras únicas. Porque cuando te empeñas en ser como un hombre, desperdicias mucho la oportunidad de ser una mujer. Yo quiero transmitir, para finalizar, un tono positivo. Sí me gustaría poner este vídeo. Desde hace unos años estamos fomentando desde The Family Watch darle una visión positiva de la transmisión de la familia y de esos valores que se inculcan en los entornos familiares. Por este motivo, llevamos ya varios años premiando esas campañas publicitarias que dan una visión positiva de estos entornos familiares. Esta es la de Casa Tarradillas, en un anuncio que probablemente han visto todos, y en el que se potencia una situación concreta de una mujer y unas circunstancias donde ya se ven no solo las diferencias entre varones y mujeres, que se ve claramente en el anuncio también, sino también una circunstancia real, como es una situación de un cambio de trabajo, y la protagonista es una mujer. ¿Pero qué estamos, mordiendo cajas o polvorones? Este es el armario. ¿Has guardado todo en cajas? Mamá, ¿seguro que no nos lo podemos llevar a la casa nueva? Es un armario empotrado. Jimena. Todavía no has empezado. ¿Pero qué dices, tío? ¿De qué vas? Aparta el jeto, fliparás. ¿Te has creído que eres? ¿Quieres probar mis poderes? Lo que tú digas, opines, me importa un higo. Yo aquí y ahora me declaro tu enemigo. Mi amor. Te explico lo que pasa, que yo amo esta casa. Toda esta situación a mí me sobrepasa. Jimena. Mal. ¡Papá! ¡Que no nos podemos ir! ¡Que estoy in love con esta casa! ¿Me entiendes? Estoy in love. Me encadeno en esta misma habitación y me trago la llave. ¿Esa palmera, señora? Sí. La palmera se viene conmigo. ¡Te me coña, ¿no? ¿Usted sabe las raíces que tiene este árbol? Claro que lo sé. La plantamos cuando nació mi hija la mayor. Mamá, será una palmera empotrada. Bueno, ya hemos terminado. Tampoco ha sido para tanto, ¿no? ¿Hacemos una pizza? Creo que mi nuevo trabajo puede ser una oportunidad para todos. Y si estamos juntos, seguro que va a ir todo bien. ¿Me estás sobornando? Pizza,
Sí, sí. Cuando la necesitas, está. Es la primera vez. Oye, mamá, ¿la clave de la wifi? Wifi, hasta la semana que viene nada. ¿Cómo? ¿Cómo? Pizza fresca de Casa Tarradellas. Como en casa en ningún sitio. Bien, pues como decía, es transmitir de una manera positiva una situación donde hay que se está dando en muchísimos hogares, ¿no? La complementariedad con el varón es la que de verdad enriquece, embellece y ayuda al progreso y a la sostenibilidad de toda sociedad. Las mujeres del siglo XXI, con ese talento femenino que tienen hoy, tienen más que nunca en sus manos el reto de conseguir que la familia siga siendo la gran escuela de valores, siga siendo el lugar idóneo donde se dan encuentro diferentes generaciones, y desde luego las mujeres de hoy tienen el gran reto de conseguir que la familia siga siendo la mejor generadora del capital humano que tiene una sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias a la profesora Olesti por este clarificador, animante y preocupante a la vez análisis de lo que está ocurriendo. Y la segunda interviniente es la profesora Ana María Vega Gutiérrez, que es doctora en Derecho por esta universidad, catedrática de Derecho Eclesiástico del Estado en la Universidad de La Rioja y actualmente es directora de la Cátedra UNESCO Ciudadanía Democrática y Libertad Cultural de la Universidad de La Rioja. Ha participado como observadora en eventos internacionales organizados por Naciones Unidas, como la ya citada Conferencia sobre la Mujer de Pekín, también en el periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la Mujer en el año 2000, y la Conferencia Internacional Consultiva sobre Educación Escolar en relación con la libertad de religión y convicciones, la tolerancia y la no discriminación. Ha asistido en calidad de experto a numerosas sesiones de la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, del Comité de Derechos Humanos y del Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas y del Comité de las Regiones de la Unión Europea. Dirige y coordina desde el año 2003 los cursos internacionales de verano sobre derechos humanos de la Universidad de La Rioja, que tienen lugar en la sede de Naciones Unidas en Ginebra. Nos hablará de reivindicaciones de las mujeres en el siglo XXI, un cambio de paradigma de lo humano. Muchas gracias. Muchas gracias, en primer lugar, por hacerme volver a mi casa académica y por el tema que me han confiado, porque tengo que decirles la verdad, que me resultaba motivante, sobre todo por el público que iba a tener delante, sacerdotes, teólogos, no sé si hay canonistas también, me imagino que alguno habrá entre ellos, y esto lo digo porque me suponía una responsabilidad, consciente del foro que iba a tener delante, ¿no? Y lo digo porque hablar de reivindicaciones de las mujeres en el siglo XXI supone, entre otras cosas, comprender lo que está pasando para revisar, y hablo como jurista, algunos planteamientos y o presupuestos culturales vehiculados a través del derecho, que no lo olvidemos, es un instrumento de la cultura, que en este momento siguen dañando la dignidad, la igualdad y los derechos de la mujer, ¿no? Y no quedarnos ahí, lógicamente, proponer, y esta era la segunda parte de mi título, un paradigma del humano, en parte muy bien adelantado ya, y de la igualdad a la altura de los desafíos actuales. Lo que les digo no es solamente mío. Con gran satisfacción leí y he trabajado el documento de la Congregación para la Educación Católica, que les sonará, ¿no?, de Varón y Mujer. Los creó para un diálogo sobre la cuestión de género. Ese es el título que además le han querido dar. El documento aclara, les tengo que decir que lo leí con gran satisfacción porque no abundan muchas declaraciones en ese sentido, la necesidad de profundizar, leo literalmente, adecuadamente el modo en el que se vive en diferentes culturas la diferencia sexual. Y la primera parte de mi título, las reivindicaciones de las mujeres son realmente plurales. Si esto se lo preguntan a una feminista radical, les diría que no, que el feminismo converge, es uno en todas las partes y que lo que cambia, fíjense, es
la forma en la que se expresa el machismo, ¿vale? Y perdónenme ser provocativa, pero es que no me resisto a ello. En estas construcciones culturales, y lo digo porque mi especialidad es la gestión jurídico-política de la diversidad religiosa, las religiones, o con más precisión, lo digo, las exégesis e interpretaciones que a lo largo de la historia se ha hecho en los libros sagrados, y hablo de las 3 religiones monoteístas, como también del mensaje de Jesucristo, ha dejado mucho que desear. Me quedo ahí. Podría ser todavía más crítica, pero me quedo ahí, ¿no? Por no decir que han hecho traición a un mensaje mucho más revolucionario del que nos han transmitido durante siglos. Y esto es así de claro. Les voy a poner 3 ejemplos, porque de estos 3 ejemplos de malas exégesis o de exégesis parciales vivimos al día de hoy a través de sistemas jurídicos y o culturas que han consagrado esas malas exégesis. ¿Se acuerdan del pasaje de la mujer con flujo de sangre? ¿Vale? Fíjense que la sangre de esa mujer la hacía impura, no la podían tocar, pero al mismo tiempo la sangre de los animales purificaba. En el mismo tiempo, ¿vale? Nos llega poco y mal que el Señor no solamente se deja tocar por esa mujer, sino que alaba la fe de esa mujer que, arriesgándose frente a toda una masa y unos rabinos y expertos de la ley que la iban a tachar, lo hace. Primera exégesis, ¿no? O sea, el Señor se carga una dicotomía entre puros e impuros, y les digo esto porque hay culturas en las que todavía la mujer está excluida social, económica y políticamente por menstruar. Y perdónenme que les hable así de claro, ¿vale? Segundo ejemplo, la mujer adúltera. Esa exégesis nos ha llegado siempre a través de la gran misericordia de Dios nuestro Señor, pero pocas veces se ha señalado que la pena de lapidación era la misma para el hombre y para la mujer adúltera. Y en esa exégesis a la que ajustician los grandes rabinos es a ella. Y el Señor dice, ¿dónde están? Tiren la primera piedra, ¿dónde está el adúltero que estaba detrás coparticipando? Esa exégesis tampoco nos ha llegado. Y hasta antes de ayer, en España, hasta 1973, el adulterio estaba distintamente penado si era mujer o si era hombre. Tercera exégesis, la prostituta que lava los pies al Señor, ¿no? En esa época, a diferencia del día de hoy, y lo digo con matices, uno no elegía ser prostituta. Normalmente lo eras porque eras esclava o porque a eso te habían destinado los hombres, ¿no? Y el Señor, fíjense, hace un alarde que les dicen, ¿habéis visto a esta mujer? Mujer no solamente invisibilizada, no reconocida, excluida. La presentación de la mesa de hoy mencionaba a Santo Tomás y decía que el tema de la mujer era en ese momento irrelevante. Y ese es nuestro problema, que ha sido irrelevante, invisibilizado antes de ayer, ¿vale? Coloquialmente les diría que estos barros vienen de aquellos lodos, ¿no? Y que teniendo como tengo a un foro con tanta responsabilidad en sus manos, hay que ser valientes para rebobinar, como quien dice la película, y decir, bueno, ¿cómo hemos llegado a donde hemos llegado, ¿no? Y ahí les tengo que decir que, bueno, la providencia nos ha colocado a 3 últimos papas en los que se comienza a vislumbrar una nueva hoja de ruta al respecto, ¿no? Donde, para empezar, aparece la palabra machismo en ese magisterio como una clave de lectura para asumir esos abusos contra la igualdad de la dignidad de la mujer, ¿no? Ese documento del que mencionaba hace un rato de la Congregación para la Educación Católica habla de puntos de encuentro. Concretamente habla de puntos de crecimiento en la comprensión antropológica. A ellos apelo en este momento. Me fijo en 2.
literalmente, leo, dice, no se puede negar que a lo largo de los siglos se han asomado formas injustas de subordinación que tristemente han marcado la historia y han influido también al interior de la Iglesia. Esto ha dado lugar a rigidez y fijeza que demoraron la necesaria y progresiva inculturación del mensaje genuino, con el que Jesús proclamó la dignidad entre el hombre y la mujer, dando lugar, dice el texto, y acabo, a acusaciones de un cierto machismo más o menos disfrazado de motivaciones religiosas. Cierro la cita. Y esto es muy importante porque no olviden que las mujeres y sus cuerpos son sitios simbológicos, culturales, sobre las que las sociedades humanas inscriben su orden moral. Esa cultura machista y biologicista ha impregnado el derecho también hasta ayer, podríamos decir. Y ese papel simbólico que tiene la mujer lo tiene precisamente por su capacidad de reproducción sexual, median entre la naturaleza y la cultura. No olviden que es la mujer la que controla las instancias de mayor vulnerabilidad de la vida, el nacimiento, la infancia, la enfermedad y la muerte. Se dice que eso las convierte en porteras de los pasajes humanos de mayor calado, ¿no? Y eso genera emociones de ambivalencia hacia las mujeres, que se reflejan, les diría, en todos los códigos culturales y en muchos jurídicos. Pongo ejemplos. Por supuesto, poligamia, repudio, matrimonios infantiles. Estoy hablando de normativas vigentes. El valor testifical, la mitad el de la mujer respecto al hombre. La prohibición que existe para la mujer judía o musulmana de no poderse casar con hombre no musulmano o no judío, el deber de obediencia del marido. Bueno, podríamos seguir, y estoy, insisto, hablando de códigos vigentes. Más próximo a nosotros, la edad para contraer matrimonio de nuestro Código de Derecho Canónico. Como saben, la Ley de Jurisdicción Voluntaria 2015 ha impuesto o ha prohibido, podríamos decir ya, la dispensa civil de edad. Es decir, que ya no se puede casar uno civilmente con menos de 18 años, salvo emancipación a partir de los 16. Pero no cabe la dispensa. Yo pensaba en los canonistas, fíjense en la eficacia civil de esos matrimonios religiosos que lo van a tener ya bastante más difícil, ¿no? Segunda punto de comprensión antropológica que nos desafía ese documento al que mencionaba antes, los valores de la feminidad. Se ha hablado, y aquí no voy a abundar mucho, pero sí les diría, segunda parte de mi título, cuando hablo de un cambio de paradigma, me sumo a ese feminismo revisionista que reivindica que lo femenino entra en el espacio público, primera parte, y segunda parte, que lo masculino entra en el espacio privado. Ahí tenemos todavía mucha tarea por hacer, ¿no? Esto que acabo de decir, el Papa lo está diciendo respecto a la Iglesia, cuando dice, dirigiéndose a los sacerdotes, que no olviden que la Iglesia es madre, cuando está utilizando hasta la saciedad el término ternura, la revolución de la ternura, y se la está dirigiendo a los sacerdotes. Eso quiere decir una forma distinta, soy canonista, de ejercer la potestad de jurisdicción, ¿vale? Esa incorporación de lo femenino también en la manera de gobernar, de captar, de atender, de servir, de cuidar, en el fondo. Comparto y estoy totalmente de acuerdo que la mujer está más capacitada para pensar sobre el respeto, el cuidado del otro, pero la idea es cómo educamos para que esos valores, que son valores humanos, los haga suyos el hombre y no alimentemos dicotomías que no nos
no nos sacan entonces de ese empobrecimiento humano. Bien, con estos antecedentes no soy ingenua, el panorama cultural y por lo tanto jurídico del siglo XXI acontece en una antropología, entre antropologías en lucha, y eso es así, asistimos a una revolución cultural, antropológica, política y jurídica. Es verdad que la igualdad entre hombres y mujeres y la eliminación de todas las formas de discriminación forman parte de los derechos humanos reconocidos en la Declaración, pactos y todos los textos internacionales que han seguido. Pero fíjense, a pesar de ello, a lo largo de su vida, nos lo han ilustrado ya en parte, las mujeres de todo el mundo, sufren regularmente vulneraciones en sus derechos y no siempre se considera prioritario hacerlos efectivos. Y esto supone entender globalmente los distintos modos en los que se discrimina a las mujeres. Entender globalmente los distintos modos en los que se discrimina a las mujeres. Esta es, diríamos, la órbita en la que hemos entrado a partir del feminismo llamado de la segunda ola, pero que ha pasado ya a textos jurídicos. La Convención, por ejemplo, sobre eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer del 79, impone a los Estados, les estoy dando claves para entender algunas de las reformas, unas ya emprendidas por los Estados, otras empujadas o interpeladas desde las instancias internacionales. Esa Convención obliga a los Estados no solo a prohibir leyes discriminatorias, sino a revisar prácticas y costumbres que discriminen en el ámbito privado a la mujer. Esa discriminación, fíjense, la Convención aclara, abarca de hecho cualquier diferencia de trato que perjudique a la mujer, intencionada o no intencionadamente, que impida que se le reconozcan todos sus derechos en el escenario público o privado, o que le impida ejercitar sus derechos. Este es el punto, como les decía hace un momento, en el que el feminismo de la tercera ola ha tenido éxito en su objetivo. Su objetivo no es otro que subvertir el orden normativo heredado, que no se limita solamente ese orden normativo a lo legal, sino, como acaban de ver, a revisar costumbres, moral. Se nos decía muy bien, esos objetivos se concretan en dos: abolición del patriarcado y convertir lo personal en político. Les doy claves para entender lo que está pasando en este momento, ¿no? Lo que está pasando incluso en reformas legislativas. Abolición del patriarcado, en este momento, tal y como se concibe y como está entrando en la estrategia jurídica y política de muchos países, supone aportar nuevos enfoques en las teorías sobre la justicia. Fíjense que el llamado actual possocialismo ha pasado de lo que se llama el paradigma de la redistribución, es decir, luchar políticamente por evitar las clases o por la lucha de clases sociales, a lo que se llama las políticas de reconocimiento, políticas de identidad, las minorías. Y cuando hablo de minorías, añádenle el adjetivo raciales, religiosas, étnicas, sexuales, ¿vale? La izquierda ahora mismo, su bandera deja de ser las clases y pasan a ser los derechos de estas minorías. ¿Por qué? Porque se hace una crítica a un derecho aparentemente universal, pero cuyos impactos no son los mismos en el hombre y en la mujer. ¿Qué quiere decir esto? Esta revisión de la universalidad, se dice la universalidad tal y como se ha venido entendiendo desde los movimientos de la modernidad, se dice etnocéntrica y androcéntrica. Es decir, se está pensando en una norma, en una institución creada por hombres, para hombres, y se añade blancos y de raza media. Aparecen entonces en el horizonte lo que se llaman las discriminaciones indirectas. Es decir, la norma
aparentemente neutra, como está pensada por y para un estándar, impacta de forma diferenciada según la raza, el sexo. En consecuencia, esa universalidad, dice, así diseñada, perpetúa la desigualdad, ¿no? Está al servicio, se dice, y en parte es cierto, de estructuras sociales, jurídicas y políticas, de una distribución de poder que acaba perjudicando siempre a la mujer. En consecuencia, el objetivo, y ahí aparece la perspectiva de género como una herramienta de análisis, desmontemos prácticas, valores, instituciones y normas jurídicas que consagran bajo paraguas de neutralidad esa diferencia. Llegado a este punto, yo les diría, a veces se ha demonizado gratuitamente o superficialmente el término género, porque desde este punto de vista es necesaria esa herramienta de análisis. El documento que les decía la Congregación para la Educación Católica ahí subraya, tomemos lo aprovechable de esa herramienta para realmente vislumbrar dónde no se atiende a las, en este caso, a las peculiaridades de la mujer, necesidades de la mujer, en otros sería a las raciales, a las lingüísticas, a las religiosas, etc. Dicho de otra forma, esa herramienta así positivamente entendida de género nos ayuda a evaluar lo que se llama el impacto de género. Y rápidamente les pongo, reviso algunas de esas dimensiones que con esa lente bien utilizada es muy útil. Por ejemplo, la dimensión de los cuidados, y ahí aparecen todo el tema de la división sexual del trabajo y en positivo toda la necesidad, como nos han dicho, de políticas de conciliación y de permisos de paternidad. Una segunda dimensión, la participación, el control y el acceso a los recursos, fundamentalmente en manos de hombres. Se dice, bueno, repasemos modos propios de liderazgo de la mujer. Colaboro con frecuencia en proyectos de cooperación al desarrollo y a mí siempre me sorprende, aunque entiendo por qué lo hacen, que la carga de la implementación de esos proyectos de cooperación sigue recayendo sobre la mujer. Es decir, es ella la que saca adelante esas tareas de educación, de sanidad. Seguimos cargando la mochila de la mujer. ¿Cuándo vamos a incorporar en esta estrategia de desarrollo al varón? Que no se ofendan si entre el foro a peruanos, pero les pongo este ejemplo. Sierra de Perú, donde un problema congénito grave es lo que toman, como dicen allí, lo que bebe el varón, con todo lo que se deriva de ello. Puedo decirles que no había ni un solo proyecto de cooperación al desarrollo que estuviera poniendo patas a ese problema, ¿vale? De ahí se derivaba violencia intrafamiliar, de ahí se derivaba destrozo en la economía familiar, de ahí, pero era en cambio sobre ella que trabaje ya al campo, que lleve ya el microcrédito, que lleve, ¿vale? Fíjense, me dirijo a los sacerdotes, cuánto bueno pueden hacer ahí, ¿vale? De cambiar realmente positivamente paradigmas, ¿no? Tercera dimensión, las violencias. El control sobre el cuerpo de la mujer. Ese control sigue existiendo. Las mutilaciones genitales no tienen otra finalidad que esa. En su origen es esa. Y como esa les diría tantas, ¿no? Que se reivindica una adquisición de autonomía, una lucha contra la impunidad que existe, el movimiento Me Too, ¿no? Bueno, todo en todas las esferas, ¿no? Se dice, es del espacio privado, y eso ha justificado la impunidad hasta a día de hoy. Lanzo solamente el titular, fenómeno de la manada y ese proceso judicial, ¿vale? Entrando a disquisiciones de abuso, violación, consintió, no consintió. No estoy hablando de cosas ajenas o lejanas, ¿vale?
tenemos una tarea muy importante en rehacer una manera distinta de entender el derecho en lo que se refiere en este punto a la mujer. Saberes, cuarta dimensión. Hay prácticas, conocimientos y maneras vinculadas al cuidado del mundo, del entorno, de la comunidad, que la mujer las tiene muy bien identificadas y se dice, bueno, revirtamos eso. Vuelvo a la herramienta de género porque eso es útil, lo es para todo el mundo. Esto, por ponerles ejemplos, está teniendo su impacto positivo en la revisión, por ejemplo, de códigos de estatuto personal de muchos países islámicos. Les digo los que mejor conozco, Marruecos o Túnez, donde en Túnez se ha prohibido la poligamia. En Marruecos se permite que la mujer ponga cláusulas en el contrato matrimonial que vinculan al varón para que no pueda ser polígamo. Se recortan las posibilidades del derecho al repudio. Bueno, les podría decir una larga lista en las que dices, bueno, sirve, visto así, sirve. Parte negativa, creo que esta es quizá la que más conocemos todos. Llevado al extremo, esta concepción del género vincula, en términos liberales, libertarios, la dignidad a la libertad radical, a la autonomía, desvinculada de la naturaleza sexuada, con dos consecuencias culturales, antropológicas, jurídicas. La heterosexualidad pasa a ser una opción más y se le pide al derecho que entre a reconocer, acuérdense que cuando hablamos de que una cosa es derecho, es que tengo un interés jurídico protegido, no solamente es que me dejen hacer, sino que me garanticen el ejercicio de esa libertad, la opción sexual, diríamos, a la carta, con un impacto en el tema de la procreación y en instituciones matrimonial, familia, etcétera, etcétera. Es aquí donde se fragua una deconstrucción seria, importante, de la antropología en Occidente de raíces cristianas, y donde en este momento asistimos a un desconcierto generalizado, ¿no? Porque las categorías jurídicas pasan a abarcar conductas muy distintas entre sí, ¿no? Hablo, por ejemplo, claramente del matrimonio, es decir, ahora es matrimoniable casi cualquier cosa. Y en esa nueva agenda política sí pasan a tener un protagonismo muy grande, y se vio en Pekín, los derechos sexuales y reproductivos, que les diría que es un mantra que ya va a aparecer en todas las conferencias internacionales. Y cuando hablo de conferencias internacionales no hablo de congresos, sino de plataformas políticas deliberadamente utilizadas a veces para escaquearse de la sociedad civil, parlamentos, etcétera, e imponer interpretaciones de arriba hacia abajo en las reformas jurídicas de esos países, ¿no? Cuando yo asistí en Pekín en el 95, la agenda, la hoja de ruta estaba perfectamente trazada, con una paciencia china, podríamos decir, porque era una agenda que se está cumpliendo, pero estaba trazada a 30 años. Cuando yo volvía contando parte de esa agenda, en ese momento eso parecía ciencia ficción. Al día de hoy forma parte del ordenamiento jurídico español, una tras una, todas y cada una de esas previsiones. No me atrevo a decir que fueran ni prioridades ni grandes demandas sociales en España en ese momento, pero a veces es el precio de la agenda progresista, ¿no? Desatendiendo otras necesidades tan reales como una España vaciada, que forma parte de los proyectos electorales de casi todos los partidos, pero sigue habiendo mucho complejo, y me da igual casi el partido que sea para ponerla en marcha. En este periplo, el segundo objetivo, y soy telegráfica, es borrar las fronteras entre lo público y lo privado. Eso tiene dos lecturas, una positiva, ese sistema de cuotas y paridad, utilizando medidas positivas, que son discriminaciones positivas que de alguna forma hacen presente a la mujer en escalas jerárquicas organizacionales donde
hasta este momento estaba ausente. Hay otro aspecto que es el que en este momento tiene, creo, más importancia, que es el de la violencia. La violencia contra la mujer deja de ser un asunto privado. Esto es mucho más importante de lo que nos creemos. A mí me llamó positivamente la atención, hará 2 semanas o así, entrando en la web del Vaticano, había 2 entradas en la propia web con este tema, donde no solamente el Papa, sino la Conferencia Episcopal de Bolivia y de México, en ese momento, lanzaban toda una campaña concienciando a los católicos, a toda la sociedad, pero se dirigían a los católicos en este sentido. El Papa llegaba a decir, por ejemplo, cómo puede ser que los autobuses en México, yo no lo sabía, están separados por sexo. Y les leo, creo que lo tengo por aquí, cómo el Papa, haciéndose eco de esto, decía, perdón, esto dice, no sé, a ver dónde tengo la nota, bueno, la idea es que ocurre porque falta conciencia, es una medida, es decir, si tenemos que recurrir a esta medida, es que la violencia es impune, ¿no? Justificada, como dice el refrán, la maté porque era mía, ¿no? Esto, de lo que se hace broma fácil, les digo, ayer o antes de ayer salía titular del País, condena a un español que ha retuiteado la foto de la víctima de la manada, ¿vale? Haciendo broma, no solamente broma, sino jugando con fuego, revelando una intimidad, pero eso nos dice mucho de una mentalidad machista que hace broma fácil de cosas y de situaciones duras, ¿no? Se anuncia, y yo lo espero vivamente, una reforma de esa parte del Código Penal, ¿no? Pero sin llegar a la norma, que la aplaudo, antes hay mucho que hacer en concienciación en este tipo de temas, ¿no? Acabo, no porque no me queden cosas, sino porque no tengo ya más tiempo, en lo que son propuestas. Vuelvo a la segunda parte de mi título. Debemos creernos de verdad que lo femenino es clave hermenéutica de lo humano. Estas palabras no son mías, son de San Juan Pablo II, cuando en la Mulieris Dignitatem dice que no se puede lograr una auténtica hermenéutica del hombre, de lo que es humano, sin una adecuada referencia a lo que es femenino. Permítame hacer una broma fácil, pero como sacerdotes no se pueden hacer odas a lo femenino que quedan en poesía, pero que no pasan, casi les diría hasta la forma de construir, hacer a Iglesia, de gobernar. Hasta que ese paso no se dé, tengo la sensación de que todo quedará en buenas palabras. Y en este punto creo que la Iglesia tiene que ser creíble, tiene que hacerse creíble. Hablo no solo como mujer, sino como jurista y como persona que está en estos foros internacionales y que dices, bueno, con el gran compromiso que tiene la Iglesia en el tema de desarrollo y de pobres y de... creo que tiene que ser todavía más audaz en el tema de la mujer. Hay que conseguir inculturizar en este punto el verdadero mensaje de Jesucristo sobre cuál es el papel de la dignidad de la mujer. Y eso, si lo logramos, pasará a la norma, pasará a la política. Yo al menos así lo espero vivamente. Nada más y muchas gracias. Gracias a la profesora Vega por esta labor de concienciación, ¿no? Y los deberes que nos ha puesto, sobre todo los sacerdotes, ¿no? Y ahora paso a presentar a Francisco José Serrano Ceja, que es profesor titular en la Universidad CEU San Pablo, licenciado en Ciencias de la Información, doctor en Ciencias de la Comunicación y que estudia además Filosofía, Teología y Derecho Canónico
las Universidades Pontificias de Salamanca y Eclesiástica de San Dámaso. Es padre de familia y con bastantes hijos. Digo porque este currículum de filosofía, teología, derecho canónico, a alguien le podría entrar alguna duda y no, la duda se disipa rápidamente. Ha sido decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación en la Universidad CEU San Pablo y ha publicado pues, bastantes libros. Quizás yo, el que conozco es la tesis sobre Lamberto de Echevarría y PPC, una tesis muy interesante, ¿no? La obra publicista de este canonista, este sacerdote español. Y inició su currículum profesional en Radio Santander, en la cadena SER. Después trabajó en el programa español de Radio Vaticana y ha sido redactor jefe del semanario Alfa y Omega y es editorialista de la cadena COPE, columnista del ABC, ABC Cultural, Religión Confidencial y director del programa La Alacena Global en Radio Inter. Es, en fin, un gran conocedor de la Iglesia española y un fino observador de la realidad eclesial. Y ahora nos va a hablar de Mujeres en la Iglesia, asignatura pendiente, discurso desenfocado. Muchas gracias, en primer lugar, por la invitación a participar en esta mesa. Ha habido ya varias referencias al papel de la mujer en la Iglesia. Bueno, vamos a abrir el debate. Tengo que confesarles que nada más recibir el correo y aceptar la invitación a participar en la mesa, me entraron serias dudas. Y no porque yo no quisiera estar hoy aquí con todos ustedes, sino porque quien en justicia debiera estar aquí sentado es mi mujer, la madre de mis hijos. Entre otras razones porque una vez que terminó la carrera de periodismo, incluso antes de terminar la carrera de periodismo, ya fue contratada como delegada de medios de comunicación de la diócesis de Santander. Por cierto, oportunidad de la providencia para que nos conociéramos. Después pasó a ser delegada de medios de comunicación de la diócesis de Salamanca. En su época fue de las primeras mujeres delegadas de medios de comunicación. Después pasó a ser directora de la Oficina de Información de la Archidiócesis de Madrid, lugar en que, gracias a Dios, sigue trabajando y sigue ocupando. Y yo le dije, mira, yo escribí un correo, vas tú, porque eres tú la que tienes que hablar allí. Y ella, que tiene todas las virtudes del mundo, y la verdad, algunas dudas, dijo, mira, yo no me metas en ese fregado porque en la práctica lo mío es el trabajo. Ella me decía solo, recuérdales la anécdota de don Eugenio. Este es el mensaje inicial. Lo digo también porque esta introducción de carácter afectivo después se formula en mi intervención al final. Ella me decía, tienes que recordarles la anécdota de don Eugenio. Don Eugenio era Monseñor Eugenio Romero Posé, un obispo santo y sabio, tristemente fallecido antes de tiempo. En Madrid, medios de comunicación está en un edificio, no está en la curia, gracias a Dios, está en un edificio donde viven los obispos auxiliares, una parte, y otra el arzobispo de Madrid. Y Monseñor Eugenio Romero Posé tenía la costumbre de bajar y saludaba a la gente que trabaja en medios de comunicación antes de ir al trabajo de la curia. Y entraba al despacho de mi mujer y con cierta frecuencia y reiteradas veces le recordaba que pensara, cuando estaba trabajando allí en la iglesia de la que ella era responsable, que era la iglesia de su familia, la iglesia doméstica, y que pensara en su marido y en sus hijos. Bueno, el pasado 15 de enero el diario El Mundo publicaba un editorial titulado Debate en el Vaticano. Esta es una recurrente de los títulos de los medios de comunicación. El contexto, pueden entenderlo, se refería a la polémica generada por el libro del cardenal Sara, Benedicto XVI, la firma, la no firma. En el texto del editorial se decía lo siguiente: parece infundado concluir de este episodio un choque entre papas. Pero sí es evidente que en el Vaticano hay planteado un debate fruto de visiones contrapuestas de delicados aspectos doctrinales que enfrenta a los sectores más conservadores con los más reformistas. La Iglesia afronta un proceso de necesaria transformación para abordar sus retos y su papel en un mundo cambiante. Y es saludable que se haya abierto un debate de asuntos no dogmáticos, entre ellos el papel de la mujer. En todo caso, el Vaticano recuerda
que hoy no está en cuestión el celibato, sino tan solo la posibilidad de que en un contexto tan concreto como el de la Amazonía, hombres casados puedan ser curas. No perdamos el oremus ni saquemos las cosas de quicio. Hasta aquí la cita y este era el final del editorial del diario El Mundo. Evidentemente, la Iglesia tiene un problema de credibilidad en la opinión pública. Y no solo por los recientes escándalos, sino, evidentemente, por algunas disfunciones entre lo que yo voy a llamar determinadas formas de entender en la mente moderna, contemporánea, posmoderna, tardomoderna, como la quieran denominar, la naturaleza de la Iglesia. Aquí hay un papel problemático de los medios de comunicación. Los medios de comunicación entendemos, esto es de la sociología del conflicto de Dahrendorf, la naturaleza de lo social e incluso a veces la naturaleza de lo personal, lo antropológico, y esto tiene que ver con las nuevas formas y modelos de carácter antropológico que se están proponiendo a través de los medios de comunicación. Luego me referiré a la cuestión de las series de ficción televisiva, que son las puntas de lanza culturales o unas de las puntas de lanza culturales en este universo de nueva cultura. Los medios de comunicación entendemos la realidad como una realidad por su propia naturaleza en conflicto. Es la dialéctica del conflicto la que hace progresar la historia. Y en este sentido también los medios de comunicación entienden que en la naturaleza de la Iglesia está el conflicto y se tiene que convertir en ese tertium gaudes que haga evolucionar la naturaleza de la Iglesia desde el conflicto para que se llegue a ese progreso. Esta es una recurrente en la forma de los medios de comunicación de tratar la naturaleza de la Iglesia, que va a afectar lógicamente a la cuestión que nos estamos planteando. Es muy difícil y es muy complicado a veces hacer entender a los medios de comunicación que en la naturaleza de la Iglesia no está el conflicto, está la comunión, que les voy a contar a ustedes. No podemos negar la evidencia de lo que significa la mente moderna y, por tanto, y el momento en el que estamos. Da la impresión, no sé si ustedes tienen esta impresión, podemos compartir esta mañana, que ahora, digo para llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Pedro Salinas. Hay sectores dentro de la Iglesia que piensan que es su momento, que hay un tren que se ha puesto en marcha, que estaba varado, que estaba parado, que ha arrancado y que ahora hay una oportunidad. Bueno, este contexto tampoco lo debemos olvidar respecto al tema que nos ocupa. Hace poco leí un extraño libro, por muchas razones, de Francisco Javier Ramón Solans, titulado Historia global de las religiones en el mundo contemporáneo. Alianza Editorial, 2019. Hay un capítulo dedicado a religión y género, por supuesto. Y ahí, en ese capítulo, descubrí una cuestión que para mí era nueva, formulada así como la formula este autor, sobre el proceso de feminización del cristianismo en el siglo XIX, como teoría sociológica, como teoría de análisis de la sociología de la religión. Cito literalmente: la tesis de la feminización de la religión defiende que el cristianismo adquirió durante el siglo XIX una dimensión femenina. Dicha corriente parte de las siguientes hipótesis. La práctica religiosa de las mujeres creció considerablemente durante este periodo, el número de mujeres aumentó en el tejido eclesiástico y asociativo y los discursos sobre religión enfatizaron su dimensión femenina. Estoy citando literalmente. Evidentemente, a partir de él, de este párrafo, él habla de autores como Michel Bovell, Claude Langlois, referidos a la aplicación de esta tesis al catolicismo. También se refiere, lógicamente, a las denominaciones protestantes, al ámbito del judaísmo. Incluso llega a afirmar en el libro que no es extraño, pues, que a finales del siglo XIX se consolidaran los discursos católicos que reconocían la superioridad moral de la mujer católica sobre el hombre. Estos nuevos discursos abrían las puertas a su participación activa en la sociedad. Hasta aquí la cita. Yo me he planteado que la cuestión de la mujer en la Iglesia hay que sacarla en la percepción de los medios de comunicación, en la presencia de los medios de comunicación, de la sociología de las esferas de poder. Y yo creo que esto es uno de los problemas fundamentales en esta imagen de los medios de comunicación.
habría que hacer todo lo posible para enraizar esta cuestión en la dinámica de la naturaleza sacramental de la Iglesia, en concreto del sacramento del bautismo. Quizás sacarla también de la polémica respecto al sacramento del orden, al que me voy a referir porque inevitablemente a la hora de plantear la cuestión de la mujer en la Iglesia inmediatamente sale el tema del sacramento del orden, de las diaconisas. Bueno, luego haremos una referencia a esto. Miren, al margen de debates jurídicos sobre la potestad de orden, la potestad sacramental, evidentemente no solo la mujer puede, sino que debe ejercer sus funciones de carácter administrativo en aquellas cuestiones que no afectan a la naturaleza del sacramento del orden. Pero, sin embargo, esto que es una obviedad y que tenía que ser una obviedad y que en la estructura de la Iglesia en España, por llamarlo así, se ha evolucionado mucho y se ha cambiado, se enfrenta con algunos de los grandes problemas para que se den esta dinámica. Insisto, no solo puede, sino que debe estar presente la mujer en los órganos administrativos de la Iglesia, y esto es un dato de hecho que hay que ir evolucionando. Y uno de los principales a los que me referí como una de las principales rémoras para este proceso es el clericalismo. Este es el caballo de batalla de mi mujer, el clericalismo. Y las nuevas formulaciones del clericalismo en la situación actual. O sea, lo que podríamos denominar, a mí me gustaría llamar como neoclericalismo emergente. Pero me referiré a esto en breve. Un dato significativo. Cuando estaba redactando esto, pensé, voy a ver si encuentro alguna estadística de mujeres que trabajan en curias diocesanas. Una estadística, pues un dato de hecho. Y sinceramente yo no he encontrado. O sea, no sé si es que no he sabido buscarla, no sé si he recurrido a las fuentes que debiera. Yo no he encontrado una estadística, un estudio. A mí me parece también que en estos ámbitos se estudia poco. Por cierto, este fin de semana me he ocupado de leer un libro que me enviaron de la redacción, por lo tanto de la redacción del ABC Cultural, y me pareció esta coincidencia también providencial. Es un libro del profesor Onésimo Díaz Hernández, que ustedes conocerán, que se titula Mujeres protagonistas del siglo XX a través de sus biografías, novelas y películas. Por cierto, reseña que lógicamente redacté el lunes, que envié al ABC Cultural y que ayer me produjo 1 hora de debate con el director del ABC Cultural por motivos que no voy a contar, entre otras cosas porque se está grabando esta sesión. Bueno, en este libro hay que agradecer al profesor Onésimo Díaz, aquí, por cierto, de quien yo había leído, yo no sé si está presente porque no le conozco personalmente. Yo había leído la historia de los papas, que utilizo porque me parece interesante, esta historia del siglo XX, del papado en el siglo XX y tal. En su relato da muchísimo juego, ¿no?, respecto a los testimonios de las mujeres conversas al catolicismo y de algunas curiosidades, ¿no? Una a título de anécdota para que descansemos en la línea argumental y para que nos riamos, ¿no? Solo les diré que he apuntado lo que escribió la escritora norteamericana Lucia Berlin, 1936-2004, en su relato Estrellas y Santos. Esto está recogido en el libro, cito literalmente, de esta autora. Pero a estas alturas ya había decidido hacerme monja. Es un relato autobiográfico, insisto, porque ellas nunca se ponían nerviosas, pero sobre todo por los hábitos negros, las tocas blancas, los velos almidonados como gigantescas e inmaculadas flores de lis. Apuesto a que la Iglesia Católica perdió un montón de futuras monjas cuando empezaron a vestir como ordinarias guardas de los parquímetros. Este es el texto que cito así como curiosidad. Bueno, cuando iba a preparar esta intervención me acordé de un libro que había leído y que no hace mucho comenté con el autor, ¿no?, o con el editor. El libro del año 2000 se titulaba Las mujeres en la Iglesia, especificidad y corresponsabilidad. Y estaba coordinado por el teólogo entonces Gerhard Ludwig Müller. Ahí hay, por cierto, un texto de Joseph Ratzinger titulado ¿Va contra los derechos de la mujer el sacerdocio del varón? Lo dejo ahí porque me parece interesante. Por cierto, en ese libro me encontré el siguiente párrafo, lo digo a propósito del camino sinodal de la Iglesia en Alemania. Les leo el párrafo y lo llevamos a una transposición a la situación actual. Dice el párrafo. Parece que el llamado plebiscito eclesial celebrado en los países de lengua alemana en 96-97, 1996-97,
tuvo que ver con esa esperanza, tema capital junto a la abolición del celibato sacerdotal, a la crítica de la indisolubilidad del matrimonio y al enmarque de la sexualidad en la comunidad personal del hombre y de la mujer en el matrimonio, fue la exigencia de que se permitiera a las mujeres acceder a todos los ministerios, más concretamente al sacramento del orden. Abro paréntesis, este es el problema, este es uno de los problemas, todos los temas juntos. Meter todos los temas juntos como reivindicaciones de algo que afecta a la propia naturaleza de la Iglesia y hay que, no, sin distinción de lo que afecta a la naturaleza de la Iglesia o afecta a otras cuestiones. Sigue el texto. Algunas de esas exigencias tocan cuestiones de fe, por ejemplo, a la concepción sacramental de la Iglesia, dice Müller, pero también está en juego la cuestión teórica acerca de cuáles son las bases en las que se sienta el credo de la Iglesia y sobre cuál es la instancia interpretativa por la que se rige su conciencia de fe. Y más adelante añadía, sin duda, la problemática femenina en la Iglesia de hoy no puede reclamar la misma energía y atención que la cuestión de si los hombres pueden creer en la existencia, presencia y encarnación de Dios. Aquí una especie de jerarquía de prioridades. Todas las cuestiones sobre el sacramento del orden y su receptor válido se demostrarían fútiles si la creencia en Cristo Jesús no pudiera ser transmitida a las generaciones futuras de un modo tan creíble y atractivo como para que los hombres, tanto en la vida como en la muerte, pongan sus esperanzas solo en él. Bueno, otro de los lugares comunes para preparar esta intervención, hasta aquí la cita de Joseph Ratzinger, fue lógicamente el magisterio. Y ahí, inevitablemente, recurría a San Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco, que da muchísimo juego, como siempre. San Juan Pablo II, en la Carta a las Mujeres, el 29 de junio del 95, después de un explícito agradecimiento a todas y a cada una de las mujeres, mujeres en plural y no en mujeres en singular, porque he leído, a propósito de la preparación de esta conferencia, un texto de una conferencia dado en la asociación Crismón, que es la asociación LGTBI de cristianos LGTBI, precisamente sobre el tema de las mujeres en la Iglesia. Espero que no me haya influido en la dialéctica de contestarlo en la hora de preparar esta intervención. Juan Pablo II dice en la Carta a las Mujeres: por desgracia, somos herederos de una historia de enormes condicionamientos que en todos los tiempos y en cada lugar han hecho difícil el camino de la mujer, le han impedido ser ella misma y han empobrecido a la humanidad entera de auténticas riquezas espirituales. Es difícil señalar las responsabilidades precisas. Recuerden Christi Fideles Laici 50. La condición para asegurar la justa presencia de la mujer en la Iglesia y en la sociedad es una consideración más penetrante y cuidadosa de los fundamentos antropológicos de la condición masculina y femenina, destinada a precisar la identidad personal propia de la mujer en su relación de diversidad y de recíproca complementariedad con el hombre, no solo por lo que se refiere a los papeles a asumir y las funciones a desempeñar, sino también y más profundamente por lo que se refiere a la estructura y su significado, a su estructura y su significado personal. Bueno, ¿y qué les voy a decir de los textos que tiene el Papa Francisco sobre este tema? Dan muchísimo juego. 22 de febrero del 2019, segunda jornada de encuentro sobre la protección de menores en la Iglesia. Invitar a una mujer a hablar, dice el Papa, porque acaba de intervenir una especialista, no entra en el modo de un feminismo eclesiástico, porque al final todo feminismo termina siendo un machismo con falda. No, invitar a una mujer a hablar sobre las heridas de la Iglesia es invitar a la Iglesia a hablar sobre sí misma, sobre las heridas que tiene. La lógica del pensamiento de la doctora Iussoni era solo la de una madre y terminó con la historia de lo que sucede cuando una mujer da luz a un niño. Evangelii Gaudium, le repito, Evangelii Gaudium 103, 104 del Papa Francisco sobre esta cuestión, la conferencia de prensa del Santo Padre al regreso en Roma, 28 de julio de 2013, la entrevista del Papa Francisco al 19 de agosto de 2013. Hasta aquí las referencias y no voy a profundizar en ellos porque las tenemos todos en nuestro imaginario colectivo. La pregunta por el papel de las mujeres en la Iglesia plantea, a mi modo de ver, tres cuestiones clave. Primero, la cuestión antropológica, la naturaleza del hombre y de la mujer, cuestiones que han sido abordadas en las palabras que se me han precedido. La pregunta por la naturaleza de la Iglesia, segunda cuestión, y en relación con esta, la pregunta por la libertad de la Iglesia. La respuesta a la pregunta por las mujeres en la Iglesia exige un esfuerzo añadido en cuanto a su argumentación pública. Pero un esfuerzo añadido en cuanto a su argumentación pública respecto a la naturaleza de la Iglesia,
a la naturaleza sacramental de la Iglesia y a la libertad interna de la Iglesia. Un proceso en el que nos encontramos con los ismos, con la razón científica, la razón social. Pensábamos que en este momento vivíamos en el tiempo, en la época del logos, de la razón pública, de la ilustración, y vemos que con los ismos, con las ideologías, probablemente vivimos en el tiempo no del logos, sino del mitos, y esto está afectando a muchas cuestiones. Por supuesto, a una concepción secularizada del sacerdocio, a una concepción ideologizada del sacerdocio, en la medida en que se expresa como un reconocimiento en una dinámica de poder respecto a una potestad de carácter institucional. Bueno, no sé si entrar en la cuestión del sacerdocio de la mujer, que no me parece la más oportuna en una facultad de teología, porque ustedes saben muchísimo más que yo sobre esta cuestión. Solo me fijo, y sí que me gustaría hacer un análisis de las imágenes de las mujeres sacerdotes que ejercen el ministerio en algunas confesiones. Por ejemplo, en el caso más evidente de la ministra anglicana de la serie Colateral. Colateral es una serie famosísima que en este momento se está emitiendo en Netflix, donde una de las protagonistas principales es una ministra anglicana. Una ministra anglicana lesbiana. Por lo tanto, con todas las contradicciones internas y todos los problemas, incluso no solo en su relación con su pareja lesbiana, sino con su obispo, con el obispo de la demarcación o del territorio. Voy a hacer una referencia al tema de la historia. En el suplemento Dona e Fede, Luqueta Scravia y Gabriela Zarri, como suena ahora citar algunos nombres, han demostrado reiteradas veces que la historia política de Occidente está carente de protagonismos femeninos, algo que no ocurre con la historia de la Iglesia. No sé por qué, claro, cuando tienes que preparar algo estás especialmente sensible con las lecturas que haces a las referencias que aparecen. Yo les recomiendo en este contexto el capítulo introductorio de la biografía. Últimamente me ha dado por leer biografías sobre Santa Catalina de Siena. Entenderán que por razones obvias, ¿no? Que hace Sigrid Undset en su famosa biografía de Santa Catalina de Siena. Relean, por favor, ese primer capítulo. Giulia Galeotti, en su capítulo Opresores de las mujeres, en el libro coordinado por Luqueta Scravia, titulado La gran prostituta, tópico sobre la Iglesia a lo largo de la historia, San Pablo 2015, recuerda que el gran error cometido en el siglo XXI ha sido el de haber intentado borrar la fisonomía y la específica anatomía de las mujeres del discurso público y jurídico. Actitud perdedora a la larga, puesto que ha acabado por enjaular en modernas celdas nuevas y políticamente correctas la feminidad. El discurso público sobre la Iglesia no debiera ser un discurso producto de la mitología de la abstracción, cargada de ese humus de emotivismo que impregna muchos discursos públicos, incluso de deseos insatisfechos, incluso a veces como patologías, sino de la realidad del mundo vida de las mujeres. Del mundo de vida de las mujeres que confiesan haberse encontrado con Jesucristo y haber recibido una vocación primera, que es la vocación a la santidad. Por lo tanto, para romper determinados discursos públicos, imágenes públicas, habría que no solo abstraer la cuestión y sacarla del sacramento del orden, sino llevarla al sacramento del bautismo en esta clave, en la clave testimonial de las mujeres que se han encontrado con Jesucristo, en esa vocación a la santidad, que por cierto tiene una esencial dimensión corpórea. Y por aquí no voy a seguir. Cada vez que se plantea el rol de la mujer en la Iglesia desde presupuestos y contextos de carácter proyectivo e ideológico, desde los nuevos mitos, se descontextualiza probablemente la realidad de la mujer en la Iglesia. Lo mismo ocurre con los procesos de descontextualización proyectiva de la naturaleza de la Iglesia desde presupuestos ideológicos de otra naturaleza. Limitar la reflexión sobre el papel de la mujer a la controversia en torno a una eventual ordenación sacerdotal supone un caer en la trampa, probablemente de la autorreferencia, y olvidar que la cuestión del ministerio de la mujer es antes la cuestión del misterio de la naturaleza de la Iglesia. En el libro de la gran prostituta, tópico sobre la Iglesia a lo largo de la historia, la entonces presidenta
de la Unión Superiora de Institutos Femeninos, la hermana Julia Galleot, dice lo siguiente en una entrevista que se la hizo en un periódico italiano. Contestó lo siguiente: como mujer me siento plenamente realizada tanto en mi identidad como en mi misión. Lo que verdaderamente cuenta para cualquier mujer es vivir la diaconía y el sacerdocio que ha sido impresos en su carne como fuego el día en que Dios la quiso mujer y varón. En esta entrevista, esta hermana confiesa que ella nunca se ha planteado la cuestión del sacerdocio. Yo nunca le he oído a mi mujer, después de tantos años trabajando en la diócesis, en las diócesis, en la Iglesia, la cuestión del sacerdocio. La cuestión de la mujer en la Iglesia no es la cuestión del miedo a lo diferente. Y eso lo planteo ahí. Probablemente serán otros miedos. Bueno, ahora tengo una referencia al tema del diaconado femenino, a la primera comisión, a la segunda comisión, casi puedo hablar de la tercera comisión, no sé si llegaremos a la cuarta, pero no lo voy a decir. Me voy a referir a la cuestión del clericalismo, que me parece más importante como reflexión. Bueno, yo creo que esto es una de las grandes rémoras, ¿no? Acabar con las formas de relación clerical que impiden una adecuada comprensión del papel de la mujer de la Iglesia. Les podría poner ejemplos varios de la vida diaria que aparecen cuando terminamos de cenar los niños y nos ponemos los dos a recoger, en esas conversaciones que suelen tener los matrimonios de qué te ha pasado, porque claro, nos vemos solo en la cena, en la comida, bueno, es un desastre, no coincidimos ninguno, pero en la cena, esa sagrada, de cómo determinados sacerdotes tratan a la mujer. Ya no se trata en la relación de los planos iguales, sino en planos absolutamente inferiores, superiores, donde hablar con mi mujer para darle información que después sea publicada en la página web, en la práctica es dictarla lo que tiene que escribir como si fuera una alumna. Bueno, yo creo que hay que romper con una especie de cultura institucional, ¿no? Ojo, porque romper con esta cultura institucional clerical que está afectando a esta capacidad de entender el papel de la mujer en la Iglesia en puestos administrativos no significa irnos a los otros extremos, ¿no? Que también se da. Por cierto, que el clericalismo, en términos generales y en concreto, es algo que afecta decisivamente al proceso de la libertad de la Iglesia y a su ejercicio de propuesta, ¿no? Que la Iglesia reclame un efectivo rol de las mujeres está relacionado con la medida de su libertad interior y exterior. Y esta es una cuestión que tendríamos que plantearnos. Y quisiera terminar con una cita de un interesante estudio sobre el cristianismo y las mujeres de la teóloga Anna-Marie Pellicer. Dice, como reivindicación, ¿no?, al trabajo de mi mujer, ¿no? Bueno, dice lo siguiente: silenciosa pero eficazmente, estas cristianas han hecho la historia al lado de multitud de mujeres de toda época y cultura que, desde la noche de los tiempos, tejen ternura, dan luz, alimentan, educan, lloran a los muertos, consuelan a los que lloran. Ellas han constituido la historia profunda, la única que vale y dura. Y plantea aquí una cuestión esta autora. Por eso no es justo, dice ella, hablar de una historia perdida de las mujeres. Nada de lo que se hace amando está perdido. Por el contrario, todo está perdido para el que ignora esta verdad. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Serrano Ceja, que nos ha dado muchas lecturas para leer y para aprovechar, ¿no? Y ha planteado también temas muy interesantes. Entonces, habitualmente, llegados a este punto, habría un turno de preguntas, pero yo creo que estamos en tiempo ya escaduto, como dicen en Italia, ¿no? Ha pasado mucho el tiempo. Y como los mails de los tres ponentes son públicos, si alguien tiene alguna duda o ahora después de acabar esta sesión,
pues puede preguntarles, ¿no? Y la verdad es que se plantean muchas cosas interesantes. Y quiero agradecerles sobre todo a los tres ponentes el esfuerzo que han hecho de ceñirse al tiempo, de preparar muy bien sus trabajos y también los planteamientos que nos han hecho, ¿no? Que creo que pueden ayudar mucho a entender ese papel de la mujer en el mundo actual y en la vida de la Iglesia. Y antes de acabar también dar un par de avisos. La Festividad de Santo Tomás sigue y a las 5, al menos para los alumnos y profesores, habrá una celebración festiva aquí en este mismo lugar, ¿no? Este lugar multiusos, ¿no? Y a las 7:30 en el Central, en el recibidor o hall del Central, hay un concierto, ¿no? Del coro del Colegio Eclesiástico Vidasoa, el Seminario Vidasoa, en honor de Santo Tomás, ¿no? Entonces yo los emplazo a estos dos eventos ya para acabar el día felizmente y les doy las gracias a todos los presentes y especialmente a los ponentes. Muchas gracias.